noches, ¿cómo están? Muy bien. Antes de ir a este tema, que sé que a usted también le preocupa, en el corte estaba comentando algo respecto a esto de la bestia negra, ¿no? Y respecto a lo que decía Juan, y Pedro decía que no, que era un arma de guerra. Es un arma de guerra, claramente, porque esto en manos de alguien que realmente quiere cometer delito lo transforma en un arma de guerra. Y de hecho los neumáticos, cuando Pedro decía del tema de los Miguelitos, no, los neumáticos son blindados. También los neumáticos. Los neumáticos son blindados. Entonces, en manos de alguien que realmente quiere hacer daño, es un arma de guerra. Ahora, qué llamativo, ¿a qué temería Rivas, no? Que tenía, porque ni el presidente de la República tiene un auto blindado de estas características y lo tenía el jefe de la AFI. Sí, yo creo que es un problema psicológico que habría que resolverlo con el tema del tamaño del pene, ¿no? Epa. Generalmente los que tienen este tipo de problemas se compran este tipo de autos, ¿no? Claro. Imagínese a Rivas qué importancia puede llegar a tener en esta república. En fin. ¿No hay algo de desconocimiento de Argentina también? De pensar que viene a un país, no sé. No, tal vez se sentía jefe de la AFI arriba del auto. Por eso le digo, o Jefe sea, de es la un tema CIA, que... del FBI, qué sé yo. Es un tema que excede el programa. Esto hay que tratarlo en el psiquiatra. Pero bueno, muy bien. Doctor, hoy hubo una audiencia pidiendo la nulidad del memorándum con Irán, otra de las grandes causas armadas por la mesa judicial. Tantas veces hemos hablado de usted del macrismo, exposición del doctor Beraldi, exposición de la doctora Graciana Peñafort. ¿Qué cree que sorprendió el otro día la actitud del fiscal Colombo, no? Porque Sí. dijo, bueno, las visitas ahí de Hornos y Borinsky a Macri. Yo el otro día hice una comparación burrera que creo que puede venir a cuento. Vio que hay jockeys que ganan en los 150 metros antes del disco. El tema es que no ganan en el disco. Y bueno, evidentemente hay gente que tiene muy buena largada, buen desarrollo, pero cuando llega el momento del final falta eso. Usted dice que Colombo se quedó en el final. Sí, yo creo que... ¿No se animó? ¿Lo presionaron? No sé, no, yo no. Yo tengo muy buena opinión por Marcelo Colombo. Lo que me parece es que, digamos, viene todo un desarrollo pensado específicamente para la nulidad de la causa, porque estamos hablando de cuestiones gravísimas. De hecho, denuncia a 2 jueces de la Cámara de Casación. Así que yo supongo que la nulidad era el final, claro, digamos, de toda esta cuestión. Y bueno, dice que la nulidad no, me parece que le traspasa el problema a los jueces. Pero en cualquier caso, tampoco, digamos, no vamos a tirar de un quinto piso porque Colombo opina lo que opina. Lo que me parece que es de clara, digamos, es de todo, es un escándalo, digamos, para decirlo claramente, qué es lo que pasó con esta causa, el enjuague que se hizo y fundamentalmente, insisto en lo que ya dije en su programa y lo digo en todas las oportunidades. Los 85 muertos de la AMIA solamente le importan a los deudos, a los amigos y a poca gente más. Y una de las personas que más le ha importado los 85 muertos es la señora que aparece ahí detrás suyo, que es Cristina Fernández de Kirchner. Porque ella fue la que se movilizó durante todo este tiempo, durante el tiempo que fue senadora y presidenta, para acabar con este tema. Bueno, a lo mejor el camino político no fue el más correcto, ni a lo mejor se podría haber intentado otra cosa. Eso yo no lo sé, es contrafáctico, no se intentó. Igualmente no nunca se llegó a aplicar, también es otra Nunca causa. se llegó a aplicar porque los iraníes perdieron una oportunidad Sí, histórica de haber hecho otra cosa completamente distinta. Pero bueno, pero en cualquier caso, el afán de todo esto, ¿cuál fue? Darle una respuesta y una solución política a un problema que está totalmente zanjado, porque los que realmente participaron en el atentado de la AMIA ya están todos muertos. Exacto, lamentablemente. Hacemos una pausa, me permite, y hablamos Sí, de la no. reforma judicial y su opinión. Ya volvemos con el doctor Ubeira. Reforma judicial, ¿qué pasa? Es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que hay una falta de voluntad política ostensible que por un lado se puede justificar por el tema de la pandemia, pero la pandemia no de ninguna manera puede impedir que el sistema judicial de la República Argentina sea reformado en toda su extensión. Y es falso de que es necesaria la cantidad de votos, porque para reformar las AFJP tampoco estaban los votos, y sin embargo se obtuvieron. Lo que ¿Pero me no hay parece voluntad política también en un sector del oficialismo, dice usted? No, claramente hay falta de liderazgo por parte del presidente con respecto a este tema. O sea, lo digo claro, porque en verdad si vos querés, o sea, digamos, es una promesa de campaña
que el presidente este año, cuando inauguró la Sí. Asamblea, volvió a remarcar el tema de esta cuestión. Está claro que hubo sótano de la democracia. Sí. Está claro que se armaron causas para perseguir a determinado tipo de personas. En un contexto determinado, viejo, dejate de macana. O sea, evidentemente hay que empujar a tus diputados o llamar a la sociedad para que debata este tema, porque no existe la solución al tema económico, financiero, a la deuda externa, a la realidad de los argentinos, si es que de alguna manera sacás una medida y el juez del Chaco te la para. Entonces, si esto no camina, no se limita a la actividad judicial, bueno, estamos todos perdidos. Ahora, esto también no tendría que ser porque el gobierno lo que dice es, bueno, no nos dan los números, no tenemos los diputados necesarios para llevar adelante la reforma. ¿No tendría que ser también un tema de campaña, de explicarle a la sociedad, necesitamos más poder político para impulsar estas reformas necesarias? Pero le puedo asegurar que es más importante a lo mejor, aunque parezca mentira, porque la cotidianeidad te come, Sí. pero quiero decir, es un tema decisivo, porque si realmente el gobierno no puede llevar adelante las decisiones políticas que toma, porque los jueces te lo objetan y hay un gobierno de Claro. jueces, estás arruinado. Yo el otro día di el ejemplo de Franklin Delano Roosevelt, que en su primera presidencia, cuando intentó avanzar con el New Deal, la Corte Suprema de los Estados Unidos le bochó 5-4 prácticamente todas las resoluciones. ¿Y qué hizo Franklin Delano Roosevelt? Acudió a la Radio Nacional que tenía en Estados Unidos y todas las semanas se dedicaba a darle con un palo a la Corte Suprema y por qué no avanzaban las medidas del New Deal. Le explicó al pueblo hasta el punto de que en la segunda elección, cuando lo vuelven a reelegir, la mayoría cambia de 5-4 y el juez Black se pasa del otro lado. Bueno, lo que hizo en su momento Néstor Kirchner cuando salió a denunciar la Bueno. Corte Suprema. Digamos, ejemplos abundan acá, allá, en todos los lados. Yo lo que noto es que hay una actitud muy dialoguista que no nos lleva absolutamente nada. Desde el punto de vista judicial, estamos como cuando vinimos de España. Doctor, gracias como siempre. No, faltaría más. Muy Gracias amable. por la invitación. Por favor.